El domingo que viene hay mesa del Señor otra vez. Es decir, si los apóstoles lo hacían todos los domingos, vamos a compartir otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, en Ezequiel 1. Ezequiel 1, versículo 1. Qué razón tenía Pablo, ¿no? Dice que la mujer calla en la congregación. Hoy lo entendemos. Ni en casa, ¿no? Ezequiel 1, versículo 1. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Siempre que leamos, vamos ahí a ese momento. Ahí está Ezequiel, junto al río, junto a sus hermanos, y de repente los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a los 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Hermano, lo que él está teniendo es una visión de Dios. De repente él está a orillas del río, y así como varias veces vemos en la Biblia que hay gente que los cielos se abrieron. ¿Se imagina usted estando en algún día común que los cielos se abran y empiece a tener visiones de Dios y Dios le empiece a mostrar tantas cosas? Digo, qué emocionante y qué lindo debe ser. Y en el 28, porque empieza a describir todo lo que él está viendo, dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza, únicamente era la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Eso es lo que está viviendo él. Creo que cualquiera de nosotros, ¿no? A veces vivimos cosas tan pequeñas, terminamos postrados en el piso por sentir la presencia de Dios. Este hombre estaba viviendo algo muy emocionante. Y él dice, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Y dice el versículo 1 del capítulo 2, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Le dijo, bueno, Ezequiel, muy lindo todo, pero levántate que tengo que hablar con vos. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, porque hoy como también cuando se da una profecía, así te dice el Señor lo que venimos hablando siempre. Y dice, yo te envío a los hijos de Israel. Así le dijo el Señor, yo te envío a los hijos de Israel. Yo quiero que vea todo lo que viene viviendo Ezequiel, toda esa experiencia de Ezequiel, todo ese culto glorioso que venía teniendo en ese momento, y empecé a ver visiones de Dios y empecé a ver la gloria de Dios, sentí su gloria, había un fuego que me quemaba, sentí electricidad, se me paraban los pelos, así estaba Ezequiel. Dice, pero bueno, tranquilo, ahora baja las emociones, que tengo que hablar con vos, Ezequiel. Ponete firme, no siempre no podemos vivir nosotros de las experiencias, de las emociones, de estar siempre así, quiero venir al culto y sentir, ¿y dónde está el fuego? ¿Y dónde está el fuego? Digo, bueno, es muy lindo el fuego, pero sirve para un momento. Es muy lindo la sensación, pero sirve para un momento. En un momento Dios le dice, Ezequiel, dale, vamos, volvé que tengo que hablar con vos. Y le dice, yo te envío a los hijos de Israel, escuche, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y le dirás,
Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Recuerda estas palabras. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Esto le dijo Ezequiel, esto es lo que vas a tener que hacer. Y le dice, no temas ni tengas miedo. Vas a ir a un lugar, Ezequiel, que no es muy agradable. O sea, el mensaje que vos vas a tener no le va a gustar a muchos. El mensaje que te van a poner esa cara de piedra. ¿Por qué? Porque su corazón está rebelde. Y te vas a hallar, Ezequiel, te voy a enviar en medio de lobos. Estás entre zarzas, entre espinos. O sea, vas a vivir con escorpiones, Ezequiel. Ese va a ser tu ministerio. Eso es lo que a vos te depara, Ezequiel. Y para entender un poquito la historia de esto, después del reinado de David y el reinado de Salomón, vino el hijo que es Roboam. Y ese hijo hizo mal las cosas. Empezó a escuchar mucho a los jóvenes de ese tiempo, que recién esa primera generación que salía antes de escuchar a los ancianos. Y los jóvenes decían, no, aumentá los impuestos, vos haceme caso, vas a ver que vamos a tener más plata. Entonces hubo un quiebre en Israel, e Israel quedó dividida en dos. Usted lo va a encontrar en la Biblia como el reino del sur y el reino del norte, o la casa de Israel y la casa de Judá, o el reino de Judá, porque esa nación quedó dividida en dos. En esa división aparece un rey, Nabucodonosor, y viene Nabucodonosor y arrasa todo Judá. Y ahí estaba Jerusalén. Y se acuerda que Jerusalén era el orgullo de Israel, era el lugar de conexión con Dios. Y se mete Nabucodonosor a Jerusalén, arrasa Jerusalén, y ¿sabe qué hace? Van y le incendia el templo, se prende en fuego todo. Y no solo eso, sino que se llevan a la gente de ahí. Agarran a todos los habitantes y los deportan, los exilian a Babilonia. Esto duró unos 70 años. Y cuando vemos la historia y lo vemos de este lado, decimos, pobre gente, y de verdad, pobre gente lo que tuvieron que pasar. Entre comillas, porque usted cuando se mete a estudiar más, habían cometido faltas con el Señor. No le habían dado al Señor lo que le correspondía al Señor. Habían profanado el día de reposo. Entonces Dios dice, así como hizo en el desierto, por esos 40 días que ellos fueron, vinieron, dijeron, no, hay gigantes, tuvieron que pagar por 40 años. Eso les pasó un poquito, pero mire lo que pasó. En Babilonia había una ley que permitía que aquellos que venían deportados o exiliados, les permitían formar familia. No era como en Egipto. No eran esclavos, le permitían formar familia, le permitían hacer negocios, ser ricos, tener puestos en el gobierno. Entonces ellos estaban dentro de todo. Usted lo va a ver a Daniel, Sadra, Mesach y Abednego, que eran gobernantes. Ellos no tenían problema de poner gobernantes de otro lado. Entonces se habían amoldado y se habían acostumbrado a la Babilonia. Entonces Dios tiene que levantar un profeta, Dios tiene que llamar a este sacerdote para que empiece a hablarle al pueblo. Y las cosas que le va a hablar al pueblo no le va a gustar. Todo lo que él le va a decir los va a incomodar porque los va a sacar de su comodidad. Y dice, mira que te van a dar con un palo y te van a decir, mira que esto no está bien. Pero ¿sabe cuál era el mensaje de Ezequiel? Hacerle mantener al pueblo de que Dios los iba a restaurar. Traer un mensaje de esperanza a ese pueblo que estaba perdido. Pero le dice Ezequiel, esto no va a ser trabajo fácil, no va a ser una tarea fácil para vos. Por eso hice esta comparación del principio. Porque a veces nosotros queremos vivir mucho de las emociones. Y queremos vivir de lo que nos pasa. Y las emociones son de Dios. No es que no son de Dios, son de Dios las emociones. Vienen de Dios. Y son lindas las emociones, sí, son lindas. Y a veces hay emociones que son feas, que son la alegría y la tristeza. Yo me imagino a Ezequiel abriéndose los cielos. Hoy el mensaje de hoy es, se abren los cielos, te envío a las naciones. Y vos después ves la foto y están en una playa tomando sidra o cualquier otra cosa. Eso es viajar a las naciones. A Ezequiel le dijo, te voy a dar un mensaje donde a la gente no le va a gustar. Te voy a dar un mensaje donde se van a poner en contra tuya, Ezequiel. Esos son los llamados de Dios. Y usted lo va a ver a lo largo de toda la Biblia y hoy lo vamos a ver un poquito. Porque tenemos que pasar de esa emoción al compromiso.
Tenemos que pasar de lo emocionante. Dios te va a traer a su casa y al principio uno siente que hasta la cara de los hermanos son lindos. Todo te parece lindo. Pero cuando la emoción baja, cuando eso pasa, ahí es donde empezás a mirar. Che, mirá, al final, ¿quién pintó la pared? Mirá cómo empezás todos los detalles porque te bajó la emoción. Por eso le dice el Señor a Ezequiel, bueno, Ezequiel, dale, limpiate los ojos, párate, ponete de pie, que yo tengo que hablar con vos. Ya pasó la emoción, ya viste la gloria. Digo, qué linda manera de conquistar de Dios, ¿no? Porque fue y le muestra su grandeza, le muestra su poder, le abre los cielos, le muestra que hay otro plano aparte de este. Pero Ezequiel no se podía quedar con la emoción, esa experiencia de Ezequiel. Y yo buscaba lo que era la palabra emoción, y es sentimiento muy intenso de alegría o tristeza, producido por un hecho, una idea o un recuerdo. Y hoy yo quiero contarles con la palabra de Dios tres tipos de personas que hay que tal vez nos podemos identificar nosotros con esas personas. Y están los que se comprometen por emoción. Dios no le permitió eso a Ezequiel, pero están las personas que se comprometen por emoción. Son los que hacemos todo a la ligera. O sea, nos dejamos guiar solo por el sentimiento que hoy nos está ocurriendo y nosotros empezamos a sentir en nuestro corazón que podemos hacer un montón de cosas para Dios, podemos hacer esto, podemos hacer el otro, y no medimos las consecuencias de lo que eso nos puede traer. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos y nos comprometemos con Dios a la ligera, por emoción? Porque de verdad, hermano, y a mí me pasó cuando uno llega a la iglesia, entra a la iglesia y Dios empieza a cambiar nuestra vida, Dios empieza a transformar y vemos cosas en nuestra familia. Obviamente que el sentimiento es de alegría, es de mucha alegría. Muchos vinimos a la casa de Dios con mucha tristeza, amargados, y de repente encontramos una familia, encontramos un apoyo, y en esa emoción tomamos decisiones por emoción, a la ligera, sin pensar, que luego cuando no las podemos hacer, porque cuando se nos baja la emoción nos dimos cuenta de que no lo podemos cumplir, ¿sabe qué pasa? Eso es un peligro porque nos vamos alejando de Dios. Es lo primero que sucede. Mire lo que dice Proverbios 20:25. Dice, es peligroso que el hombre le prometa algo a Dios y que después reconsidere su promesa. O sea, habló sin pensar, habló por emoción. Y dice, esto es muy peligroso. ¿Es peligroso? ¿Para quién? ¿Para Dios? No. Dios es Dios. Hermano, y vos le haces una promesa a Dios y Dios no va a cambiar, Dios sigue siendo Dios. Es peligroso para nosotros hacerle una promesa a Dios a la ligera. O yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, y a partir de ahora van a ver que hay un nuevo yo, hay un nuevo cambio y esto. Y después, cuando va pasando el tiempo, porque tomamos decisiones por emoción, va pasando el tiempo y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso la Biblia nos enseña, hoy Gaby tocaba un poquito el tema, que todos los días tenemos que llevar leña al altar. Todos los días, cada mañana, dice el sacerdote, agarraba leña nueva y la llevaba al altar. ¿Por qué? Porque el fuego se iba a apagar. Entonces había una responsabilidad de llevar leña para que el fuego siga encendido. Mire, le voy a contar un secreto, así como dice Pablo, me voy a sentir como el apóstol Pablo. Os digo un misterio. La emoción pasa. La emoción no perdura. O sea, la emoción que hoy tenés, estoy como el Grinch hoy, pero la emoción que tenés va a pasar. Eso emocional, Dios y las cosas que te hizo vivir y la transformación que hay en tu familia, te quiero contar que va a pasar. ¿Sabe dónde lo veo yo? ¿Dónde lo vi mucho yo? En los días, bueno, hoy estamos los martes, pero cuando hacíamos la comida allá, en la otra iglesia, usted va a ver las fotos, si es chusma y se mete al Facebook, y era una ronda, hermano, de más o menos 25 personas, 30 personas, que en un momento dijimos, no vengan más porque dejaban más sucia la iglesia que otra cosa. O sea, se hacían sándwiches, mate, bueno, vengan de a poquito. Pero venían muchos. ¿Por qué? Porque les emociona ayudar a alguien. O sea, la emoción que se siente de repente a una persona que tal vez no recibe un plato de comida en todo el día, es algo gratificante. Y hasta vemos que por ahí nos íbamos ministrando los hermanos, llorando, yo no puedo creer que haya tantas cosas en la calle. Y a la otra reunión, al otro ya éramos 20 en vez de 25. Y después fuimos 15, y después fuimos 10, después fuimos 4, después fuimos 3. Y así. ¿Por qué? Porque la emoción pasa.
Entonces pasó la emoción. Dios no podía dejar a Ezequiel solo con la emoción de mostrarle los cielos abiertos. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios y el fuego. Y acá está el fuego. No le permitió eso a Dios, sino que le dijo, bueno, es momento de que ahora que las emociones bajaron, quiero que escuches lo que tengo que decirte, hermanos, porque la emoción pasa. Y lo que sucede, como le decía recién, es que sentimos ahora la emoción se transformó en tristeza, se transformó en que le estoy fallando a Dios y eso hace que yo me vaya alejando de Dios. El problema fue que tomé decisiones a la ligera. Por eso hay gente que se le tiene que controlar las emociones, tanto para el que se pone triste, o sea, que termina hundido en la depresión, como para el alegre que quiere hacer todo tranquilo. Mirá que en el camino de Dios también es por etapas, es muy lindo eso. Y el primer amor hay que mantenerlo siempre ese fuego, pero tranquilo, no tomes decisiones por emoción. Y eso lo vemos hoy muchos también en la juventud. O sea, conocen a alguien, se casa por emoción. Ay, no sabes qué lindo que es, no sabes qué fuerte que está, se viste y ahí está, y es mi novia, acá el único con él, con mi amor, con el de siempre, junto hasta la muerte. Pasa un mes en Facebook y acá, futura abogada, porque ahora ya quiere cambiar su vida, o sea, no me importa lo que digan, o sea, son todos frases, sé tu vida, a mí no me importa, porque tomaron decisiones por emoción, porque es toda una emoción. Luego eso se frustra. Mire, Jesús lo demostró esto con el joven rico. El joven rico viene corriendo y le dice, Señor, quiero ser tu discípulo. Eso tomó una decisión por emoción, si supiera lo que es ser un discípulo del Señor. Y el Señor le dice, ok, pero tenés que guardar todos los mandamientos. Desde chico los guardo todos, Señor, me preparé para este momento. Y ahí estaba el joven rico emocionado. Y Jesús le dijo, bueno, hagamos una cosa, tienes, vendelos y dáselo a los pobres. Y se le fue la emoción al piso. ¿Cómo se fue? Dice que se fue triste. O sea, de repente decir, acá está el discípulo del Señor con toda la alegría que lo había encontrado, cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer, se le fue la emoción y este hombre no lo pudo seguir, este joven no lo pudo seguir, porque Dios tenía un plan para él que tal vez no era el que él pensaba que iba a recibir. Entonces lo que hizo el joven rico, habló por emoción. Cuando Dios le dice lo que tiene para él, se le fue la emoción al piso y siguió emocionado, pero esta vez hundido en tristeza. Ese es uno de los primeros compromisos que tal vez nos pueden pasar. Una de las primeras cosas es el comprometernos por emoción. Y después hay otro, que es el compromiso por convicción. Y este compromiso, el de convicción, se trata de una persona que realmente cree en Dios, tiene fe en Dios y ama a Dios de verdad. Está convencido de que ama a Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta si nosotros el compromiso que aceptamos es por emoción o es el compromiso por convicción? Porque en el de convicción, cuando llega el momento de la prueba, porque hermanos, todos, Jesús dice, en el mundo van a tener aflicciones. O sea, nadie, el pare de sufrir es mentira, no es verdad. Porque Jesús dice, en el mundo van a tener aflicciones. O sea, es imposible. Entonces, cuando llega el momento de la prueba, aquel que está comprometido con Dios por convicción, llega el momento de la prueba y nos pasamos pensando tanto en ese problema. O sea, mi mirada ya no se centra en Dios, sino que se centra en el problema, se centra en la prueba que yo estoy pasando y hasta me hace dudar de que si Dios va a poder solucionar eso que a mí me está sucediendo. Es más, muchas veces hasta le echo la culpa a Dios. Muchas veces lo culpa a Dios. Entonces, prometí, pero por convicción, porque me quise convencer de que le creo a Dios. Pero ahí es donde viene la prueba. Y esta gente sincera que ama a Dios, no es que no lo ama a Dios, le cree a Dios, pero en la prueba mira más el problema, está concentrado en el problema y ese problema lo hace retroceder. Ese problema hace que empiece a venir el miedo, empiece a venir el temor. Me tengo que enfrentar a algo, pero el síntoma que le dijo a Ezequiel, no temas, no tengas miedo, Ezequiel. Esto es común que nos pueda pasar. Es común. En la Biblia, no sé si es verdad, nunca las conté yo, pero dicen que 365 veces dice no temas. Una para cada día, dice ahí algún predicador. Pero está lleno del no temas, porque es una de las cosas que nos suceden, temer.
Y en ese momento creo, Dios hizo tantas cosas con nosotros, pero se presentó el problema y me concentré en el problema y mi mente está puesta en el problema. Y tanto pienso en el problema que me empiezo a alejar de Dios. Entonces, ¿por qué es ese compromiso? Por convicción. Mire, vaya a 1 Samuel 17, vamos a ver un ejemplo ahí. Y lo peor que hay es creer que Dios no puede llegar a hacer nada para cambiar o revertir esa situación. Hoy vamos a ver de estos 3 puntos que vamos a tocar, en dónde tenemos que vivir nosotros. 1 Samuel 17. Usted sabe lo que sucede ahí, es para mí uno de los pasajes que más me gusta de la palabra de Dios. Se van a enfrentar Saúl, un rey que Dios levantó a Israel. Era tal la fama de Saúl por Israel porque derrotaba a todos sus enemigos, hermano. Era como el Barcelona de Messi en su momento. Es decir, ¿cómo le gano a este equipo? ¿Cómo hago? Salían a la cancha, no le puedo jugar tiki, 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 y te hacían un gol. Imposible. Así, la fama de Saúl era después de Saúl. Ni al ejército de Israel. No hay quien se les pueda enfrentar. Y de repente tienen una batalla con los filisteos. Y ahí está Saúl con su ejército, pero en los filisteos sale de repente un paladín, un guerrero, y se enfrenta y los mira a todos, los amenaza a todos. Había un código de guerra en ese momento. Que si alguien, porque yo siempre preguntaba, digo, ¿por qué no le tiraron un flechazo de lejos por lo menos? Porque si alguien los desafiaba, era un código de guerra en ese momento. Y decía, van a zafar un montón de familias van a quedar con sus maridos, un montón de mujeres no van a quedar viudas. Hagamos esto, vamos a enfrentarnos nosotros dos. Y el ganador se va a quedar con todo el otro pueblo. Y este tipo era gigante, dice que tenía una lanza de 2 metros, él medía casi 3 metros, grosso, y desafiaba a ese ejército de Israel. Y mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17, 24. Todos los días, durante 40 días hacía esto. Todos los días, 40 días. Yo pensaba, digo, qué feo a veces cuando uno todos los días se levanta con el mismo problema, la misma situación, el mismo problema, y empiezo a centrarme cómo trabaja el enemigo, porque empiezo a concentrarme en el problema, me empiezo a desconcentrar de Dios. Y todos los días, durante 40 días, salía este tipo y era un problema para Israel, y era un problema para Israel, y era un problema para Israel. Y dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y así trabaja el enemigo. Así trabaja el enemigo. Pero hermano, usted entienda que cuando le digo así trabaja el enemigo es permitido por Dios muchas veces. Cuando nosotros estamos en el camino. A veces no es que cuando estamos en pecado abrimos una puerta a nosotros. Pero cuando uno dice de repente yo estoy bien, ¿qué es lo que pasa? Es Dios probándote, Dios haciéndote madurar en las cosas de Dios. Entonces, salía este hombre todos los días con ese mismo problema. ¿Cuántos de acá, no levante la mano, pero cuántos de acá todos los días nos levantamos y ya de antemano abro los ojos y ya sé que está el problema ahí? Israel se levantaba y yo ya sabía que estaba Goliat ahí. Y Goliat, si se iba a poder quedar 1000 días, se iba a quedar 1000 días. 1000 días iba a estar ahí. Porque ya le ganó. Psicológicamente le ganó al ejército de Israel. Los venció solamente hablando y haciéndoles creer que Dios no le podía dar una victoria más. Porque ¿quién era para Dios ese insignificante hombre? Por más que mida 3 metros, como decimos siempre, por más que el problema sea gigante, ¿qué es para Dios? Cuando yo me empiezo a concentrar en Dios, me empiezo a dar cuenta que eso para Dios es insignificante. Insignificante. El Dios que hizo todas las cosas, el Dios que creó todo, ¿qué es para Dios? ¿Qué es para Él? Y así se concentraron estos varones en Goliat. Pero en el verso 32, acá aparece el gran héroe de Israel. En el verso 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. La primera lección que le da David, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Sabe qué aprendí con esto? Dios me dio una lección muy grande con ese versículo. Muchas veces yo tenía ideas y se me ocurrían ideas para hacer. Y por ahí las contaba y alguien me las pinchaba. Y yo ya me ponía
No, pero ¿por qué me decís así? Si yo lo quería hacer. En realidad me di cuenta que era una idea por convicción. Estaba convencido de esa idea. Porque cuando yo tengo algo determinante, algo de que me determiné a hacer, no me importa si es el rey de Israel, si es mi suegra, si es mi esposa, si es mi papá, mi mamá o quien sea, no me interesa porque yo me determiné a hacerlo. Me di cuenta que muchas veces me enojé y dije, pará, loco, siempre negativa. No, me di cuenta que estaba convencido y no determinado. Una persona determinada a hacer lo que va a hacer, no le importa lo que le diga ni siquiera al rey. Mirá que este lo chicaneó y le dijo, él es un guerrero. Y vos, ¿quién sos? Vos es un pibito, un muchacho, 16 años tenía más o menos David. Y mire lo que le contesta a David, una persona determinada. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, escuche, porque esta era la confianza y la determinación de David. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Es una persona determinada. Hermano, hoy podemos estar pasando miles de problemas, de cosas, pero ¿quién no puede decir, Jehová me ha librado a mí de tantas cosas? Me ha librado de las garras. ¿Cuántas veces me libró de la garra del león? Voy a poner de ejemplo, Olga, me libró de las garras del cáncer. Mirá si Jehová no va a poder hacer esto ahora. Mirá si no va a poder hacer esto. Y la nombro a Olga porque conozco, pero ¿a cuántas cosas? Mirá, así como sanó a mi esposa, si él ya me libró de una enfermedad, ¿por qué no me puede librar de otra? ¿Por qué Dios no lo puede hacer? ¿Por qué me concentro tanto ahora? Porque tengo un convencimiento y no una determinación. Y empecé a mirar más el problema que mirar a Dios. Mirá si Dios no lo va a poder hacer. Eso es lo que dijo David. Añadió David, Jehová me libró siempre. ¿Quién es este? ¿Qué tiene de distinto este? ¿Un oso, un león o a quien sea? ¿Qué diferencia hay para Dios de este filisteo? También me va a librar. Lo convenció al rey y usted conoce la historia. Y usted sabe que de un piedrazo nomás. A veces nosotros decimos, ¿cómo va a ser Dios? Y será que así, una piedra necesitó Dios y derribó a ese filisteo. Pero esto lo que hace es una persona con determinación. Por eso tenemos que pasar de la emoción, no está mal, a la convicción y de la convicción a la determinación. En la determinación ya no juegan nuestros sentimientos ni tampoco lo que nosotros creemos o lo que nosotros estamos mirando. Ya no juegan, no tienen nada que ver ni la emoción ni la convicción, sino la determinación. Y son esas personas que se comprometen con Dios, pero de una forma real, de una forma genuina, aún en medio de las adversidades y de los problemas, siguen comprometidas con Dios. ¿Se acuerda cuando le leí de Ezequiel hace unos domingos, creo que atrás? Que le dijo Ezequiel, quito el deleite de tus ojos. Lo preparó para eso Dios. Preparó una persona a Ezequiel que estaba preparada para obedecer a Dios en todo. Yo voy a quitar el deleite de tus ojos, Ezequiel. No te voy a permitir que llores. No voy a permitir ni que suspires. No voy a permitir ni que hagas luto. No te permito nada, Ezequiel. No permito ni siquiera que saque una palabra de tu boca de tristeza. Ezequiel no sabía. Solo le dijo, te quito el deleite de tus ojos. Y dice Ezequiel, al otro día me levanté, fui a predicar y a la tarde murió mi mujer. Y él no pudo llorar. Él no pudo hacerlo. Hermanos, va a decir, qué duro Dios. Yo miro más la vida de Ezequiel. Digo, qué determinante Dios. Qué persona determinante a obedecerlo. A querer obedecer a Dios a pesar de lo que suceda. Pero eso solo lo podemos hacer con determinación en medio de la adversidad. En medio de la prueba es gente que se mantiene fiel a Dios. No importa lo que suceda alrededor. ¿Por qué? Porque sabe que Dios, a pesar de todo, Él tiene el control. Y seguramente Dios tiene un plan más grande. A este hombre, hermano, nosotros, como enseñaba el otro día, no vivimos en ese tiempo. Dios no podía, hoy Dios puede hablar a través de la vida de cualquiera de nosotros, de un jovencito, de un niño, de quien sea. En ese tiempo tenía que elegir una persona a Dios para representarlo a Él y hablarle a toda una nación. Lo que Él quería hacer es mostrarle a su pueblo que habían profanado lo santo, habían profanado el santuario y como Dios lo destruía, tuvo que utilizar a su mujer Ezequiel.
así, pero él estaba determinado a servir a Dios. Cuando alguien está determinado a servir a Dios, no va a estar mirando los problemas, las circunstancias. Yo estoy determinado a servir a Dios. ¿Y sabe quién es el ejemplo más grande de determinación? ¿Quién cree usted en la Biblia que nos puede dar el mejor ejemplo de determinación? Jesús. Jesús es el ejemplo más grande que tenemos de una persona determinada a obedecer a Dios a pesar de lo que suceda, a pesar de lo que pase. Él es el mejor ejemplo. Lo encontramos ahí en Mateo 26, 36, y ahí vamos a ver esa mezcla de los sentimientos, porque le quiero decir que los sentimientos van a permanecer aún en la determinación. Y los sentimientos van a hacer que quieras que abandones, que te alejes de Dios. Eso va a suceder. Vos vas a querer determinarte, te va a pasar esto, hermano. Pero siempre va a haber un Goliat, siempre va a haber algo, siempre va a haber algo. Algo siempre tenemos que vencer, algo siempre tenemos que enfrentar. Nadie de los que está acá va a eludir a Goliat. Todos vamos a tener un Goliat. Todos vamos a tener un problema. El tema es cómo me comporto yo ante la adversidad. Y Jesús nos muestra el ejemplo, dice en Mateo 26, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. En hebreo es Gat Shemanei. Así es en hebreo, Gat Shemanei. Eso significa Gat, prensa. Shemanei viene de aceite, el aceite del olivo. Entonces Jesús fue a ese lugar, a Getsemaní, a la prensa de aceite o lagar de aceite. Usted sabe que cuando recogían uno de los frutos que Dios había bendecido a la nación, que era el olivo, y se ponían en un lugar como para que imagínense una mesa redonda, tipo como una pileta redonda, y ahí se ponían los olivos, y había una piedra gigante que no se podía mover, la tenían que atar a una mula, a un burro, y ese iba alrededor, iba aplastando todos los olivos. Ese primer aceite que salía era consagrado para Dios porque era el mejor aceite, no lo podía consumir nadie. Y volvía a pasar otra vez una segunda vez, y ese aceite se usaba para perfumes, para comestibles. Y volvía a pasar una tercera vez otra vez porque tenía que quedar bien aplastada. Ese aceite ya era de un poco de menor calidad y se usaba para encender las lámparas. Y ahí estaba Jesús. Ahí fue Él a enfrentarse en su Getsemaní, a enfrentarse con lo que se le venía a Él. Por eso le digo que si Jesús se movía acá por emoción, seguramente no iba a poderle haber ganado a Getsemaní. Porque la emoción enseguida lo iba a decir, no, ya de lejos mira el problema, ya de lejos lo que se tiene que enfrentar. Y cuando baja la emoción, hermano, o sea, el diablo literalmente te va a comer. Y por convicción tampoco, porque si Jesús se centraba en todo lo que iba a tener que enfrentarse, los romanos, las piedras, los clavos, los latigazos, y no solo eso, a su padre, pero no ahora en modo de padre, sino en modo de juez. Y no solo eso, sino que, hermano, cuando nosotros pensamos esto, nuestros problemas, nuestras miserias, nuestras enfermedades. Mire, yo siempre digo lo mismo. ¿Alguno tiene algún problema en su casa? Hijo, algún familiar, con el esposo, con la esposa, con alguien, y usted se carga ese problema. Y se lo carga como si fuera suyo. Y empieza a tener ya no una vida, 2, o 3, o 4. Y dígame si no es algo insoportable, algo que no se puede sobrellevar, porque ya la mente no le da, se levanta sufriendo, se levanta amargado. ¿Por qué? Porque va cargando con la vida de otros. Él dice que cargó con la vida de toda la humanidad, de todos nosotros que estamos acá, con los problemas de Brian, los pecados de Brian, los miedos de Brian, los miedos de aquel, del otro, de que las cosas que piensan, todo lo malo, todo lo feo, todo lo triste, toda la amargura, todo eso que vos querés enfrentar y no puedes salir. Dice, bueno, yo tomo su lugar, lo enfrento yo por él. O sea, él tiene que cargar con todo eso, hacerse maldito, hacerse pecador y recibir el castigo del Padre, ese castigo que va a venir un día para la gente que no tenga a Cristo, y ese día se van a lamentar y van a llorar. Eso tuvo que pasar él ahí, a eso se tenía que enfrentar Jesús. ¿Y a dónde va? A la prensa de aceite, a ser aplastado
dotado para que salga lo mejor de él ahí. Y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. En la prueba, hermano, en el momento ese que parece que Goliat no se va a ir, yo tengo que orar. Esa es la primera enseñanza que nos deja Jesús. No voy a poder, tengo que ir a la prensa, voy y me meto en la prensa y tengo que orar. Él en el momento, en el peor momento de su vida, donde tenía que enfrentarse a lo que se tenía que enfrentar, él fue y oró. Y tomando Pedro a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, ahí aparece la emoción, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esto me enseñó otra cosa, qué bueno tener gente al lado nuestro. Qué bueno tener gente para poder compartirle nuestro problema. Jesús no se fue solo. Sabiendo que era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nos demostró a nosotros que siempre es mejor tener un amigo, tener alguien ahí que esté orando por nosotros. Nosotros nos encerramos, nos aislamos. Es lo que el enemigo quiere hacer siempre. Pero dice la palabra de Dios que dos son buenos, pero cordón de tres doblez no se rompe pronto. Mientras más somos, mejor todavía. Y sigue hablando Jesús. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, ahí están la emoción, el sentimiento, pase de mí esta copa. Jesús le está diciendo, en tu infinito inteligencia, sabiduría, soberanía, ¿hay alguna puerta, Señor, que yo no tenga que enfrentar esto? Porque habló la emoción. Habló su emoción, pero no le hizo caso a la emoción. Automáticamente él se contestó y dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Eso es alguien determinante. Eso es alguien que se determina a obedecer a Dios. Señor, que no sea como yo, sino como vos lo dijiste. Por eso, hermano, a Getsemaní no vamos a poder ir con emociones. A Getsemaní no vamos a poder ir con convicciones. A Getsemaní se va determinado a obedecer a Dios. A Ezequiel le dijo, este es tu Getsemaní, tu ministerio. Tal vez no sea apostólico y profético y viajes por todas las naciones, Ezequiel, pero este es tu ministerio. Te van a odiar, te van a querer matar. Ezequiel, no le va a gustar nada de lo que le digas a la gente. Te vas a sentir feo el resto de tu ministerio todos los días de tu vida, pero esto es lo que yo tengo preparado. Este es tu Getsemaní, Ezequiel. En emoción, postrado en el piso, orando, no podemos hacer nada. Ponete de pie que tengo que hablar con vos. Y todos, hermanos, vamos a tener un Getsemaní. Y lo vamos a pasar con determinación. Pero en Lucas se cuenta la misma historia. Porque a veces parece que tenemos que sacar el gran yo de adentro. Entonces escuchamos estos mensajes y me tengo que llenar de fuerza, me tengo que llenar de valor y tengo que ser determinante. Pero en Lucas 22:43 dice que cuando Jesús estaba ahí no estaba solo. Los discípulos no lo vieron, su familia no lo vio, pero dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hoy cantábamos y decía, en Él está mi fortaleza. En Él yo encuentro. Yo no soy determinante porque me convenzo, porque caigo en el mismo problema. Determinante por convicción, determinante porque descanso en el poder del Señor. Ahí en ese momento cuando pases por Getsemaní y sientas que la vida te está aplastando, que la mano de Dios te está machucando, ahí en ese momento donde tengas que tomar decisiones y ser determinante, no vas a estar solo. Dice, Dios envía un ángel para fortalecerte. No estamos solos. Aquellos que hemos pasado ya por varios Getsemaní, por varios de esos lugares, nunca Dios nos deja solo. De ahí viene nuestra determinación, de la fortaleza de Dios. Yo siempre lo cuento y digo, antes siempre me gustó leer la Biblia, conocer la Biblia, pero en el momento del proceso que tuvimos nosotros como matrimonio, Dios me mostró a través de la vida cómo es ser determinante. Y eso fue lo que me enseñó, a pesar del dolor, a pesar de lo que veía, a pesar que la gente le decía, olvídate porque este no vuelve más, este no cambia más, esto, el otro. ¿Sabe? Ella me decía como David, porque yo le decía de todo por teléfono, le decía de tantas cosas. Y me decía,
vos decís lo que quieras, pero vos sos mi esposo y yo sé que un día te voy a ver predicando otra vez al Señor. Andá y haz lo que quieras, pero yo sé que eso es ser determinante a pesar de lo que uno esté viviendo, a pesar de que por dentro te estés muriendo y estés llorando y tu corazón esté como el de Jesús en ese momento. Dice, mi alma está triste hasta la muerte. Pastor, estoy triste, esta situación me pone triste, pero yo sigo fiel al Señor, yo le creo a Dios y ahí viene ese ángel a fortalecerte. Por eso dice, no tengas miedo, no retrocedas. Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza. Esa palabra confianza es parresía, como parecía pero con dos R, parresía. ¿Y sabe qué significa? Seguridad, rudeza y determinación. Escribe en los Hebreos, dice, no pierdas tu determinación, no pierdas tu rudeza, no pierdas esa seguridad que tiene grande galardón. Hay un premio para los determinantes. Mire, a mí me gusta ver muchas veces cuando dan los documentales de los jugadores de fútbol, algunos seguro lo vio, por ejemplo Batistuta, me parece un tipo muy inteligente. Y todos los logros que tuvo, y yo, en medio de Santa Fe, Batistuta. Y te los ponía a escuchar un ratito. Y dice, a los 11 años vivía en una pensión, ahí en el club en Newell's, las ventanas estaban rotas, no tenía mi papá, mi mamá, entraban los mosquitos, frío, en invierno, todo. Pero yo quería llegar, yo estaba determinado a llegar. Hermano, usted sabe que a veces vemos la cancha y depende del club que sea usted, dice, estos muertos, no juegan a nada. Pero sabe que de esos muertos, esos 11 muertos que están jugando en su equipo, esa gente que usted ve cuando vemos los partidos y algo, su mentalidad es determinante. Porque atrás de ellos hubieron 1000 que no llegaron. Y no llega el mejor. ¿Sabe cuántos mejores se quedan en el camino y se quedan por no ser determinantes? Porque la emoción se los comió, la convicción, pero los determinantes llegan. Y bueno, a veces no llegan los mejores y es lo que tenemos hoy, Moyano. ¿Qué va a ser? Pero no llegan los mejores, llegan los determinantes. Por eso dice, la persona con seguridad, rudeza y determinación tiene un grande galardón. Vemos el éxito en muchos deportistas, pero usted si le pregunta, se abstuvieron de ir a fiestas, se abstuvieron de esto, se abstuvieron del otro, no pudieron ver, no pasaron fiesta con la familia, no hicieron esto, pero el objetivo era ese y fueron determinantes. Dice el verso 36, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, y quiero enseñarle algo, hacer la voluntad de Dios, eso es tener éxito en la vida. Aquel que no hace la voluntad de Dios, nosotros nacimos con un propósito y Dios puso su voluntad en nosotros. Y aquel que cumple la voluntad de Dios, sea grande o sea chica, esa es una persona exitosa. Que no te vendan que éxito es otra cosa. Éxito es hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa viene si me mantengo en la voluntad. Escuche, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por eso Dios dice tantas veces, no temas, no temas, no temas. No le temas a Goliat, no temas a Getsemaní, no temas, porque si retrocedieres, no vas a agradar a mi alma. ¿Y cómo hago para no retroceder? Siendo determinante, no dejándome llevar por las emociones, siendo determinante, sabiendo que descanso en el poder de su fuerza, en el poder del Señor. Y Pablo les dice, pero nosotros, les transmite un poco de determinación. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pablo dice, nosotros los que creímos en Dios, los que sabemos quién es nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios, nosotros, hermanos, no somos de los que retroceden. Nosotros seguimos avanzando, a pesar de estos sí que tenían problemas, Estos sí que tenían problemas, como los problemas que van a venir dentro de un tiempo al mundo. Estos tenían problemas. Estuve viendo por ahí, ya en San Luis,
Tuvieron que avisar a las iglesias, tuvieron que avisar a los colegios, a que saquen las vírgenes, a que saquen todo lo que representa algo de santidad, de Dios, lo que fuera, porque va el movimiento LGTB y ya no sé ni cuántas letras más, y los pastores mandaron un comunicado de que se queden en las iglesias porque siempre quieren destrozar todo lo que es de Dios. Y mire que las autoridades le dijeron, traten de sacar todo, no queremos nada que tenga que ver con Dios. Porque esto es otra mentalidad, esta es otra corriente. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Muchas de esas cosas a veces nos van a hacer a nosotros decir, ay, bueno, no, entonces ¿qué digo, qué no digo? No somos de los que retroceden, no podemos retroceder. Porque esto se va a venir a arrasar con todo. Vamos a vivir verdadero Getsemaní. Pero nosotros descansamos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Así con eso, hermano, y así con lo personal que te está sucediendo hoy, no hay que retroceder. Hay que determinarse. Deja que las emociones de lado y hay que determinarse. Hermano, yo veo en la Biblia siempre, que cuando se determinó Daniel, lo amenazaron de muerte. Daniel se determinó, lo echaron al foso de los leones y cuando lo fueron a buscar le dijeron, Daniel, ¿estás vivo? Sí, Dios envió a su ángel y le tapó la boca a los leones. Lo veo en sus amigos cuando lo amenazaron con un horno de fuego y Nabucodonosor dice, me echan estos 3 al horno de fuego. Pero 5 minutos después Nabucodonosor dice, che, ¿cuánto echaron? No le dije yo que echen a 3. Echamos a 3, Nabucodonosor. ¿Y por qué yo veo 4 varones sueltos? ¿Por qué yo veo 4 personas? Porque Dios envió a su ángel. Porque en la gente que se determina, que no se deja llevar por las emociones, Dios siempre envía ayuda. Dios siempre envía a su ángel. No vas a estar solo en Getsemaní. No vas a estar solo enfrentando a Goliat. Dios siempre va a estar ahí. Y me encanta cuando en Hebreos dice, en la salida de Egipto, sé que la gente lo veía a Moisés y se iba sosteniendo como viendo al invisible. Nadie lo veía, pero Moisés seguramente veía al ángel. Así lo veían a Moisés, sosteniéndose como viendo al invisible. Dios siempre, 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 siempre va a enviar a su ángel. Vamos a ponernos de pie, hermano. ¿Sabe qué es lo que le tiene que importar? Que Dios nunca, jamás se va a olvidar de los que fielmente buscan obedecerlo. Jamás, jamás, jamás Dios se va a olvidar. No pienses que estás solo, no pienses que estás peleando sola. No pienses que Dios se olvidó. Dios está buscando esa determinación, que seas determinante. Nunca Dios se va a olvidar de esa gente. Nunca Dios se va a olvidar de un Daniel. Nunca Dios se va a olvidar de un Ezequiel. Nunca Dios se va a olvidar de un David. Nunca Dios se va a olvidar de un Sadra, de un Mesac, de un Abednego. Nunca Dios se va a olvidar de un Gedeón. Nunca Dios se va a olvidar de un Jefté. Nunca Dios se va a olvidar de un Abraham. Usted fíjese, gente determinante. Deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar, Abraham. Pero hermano, que al final de nuestra carrera, al final de nuestros días, podamos sentirnos en paz. Y aunque no hayamos entendido todo, Dios dice que en parte vemos y en parte conocemos, que no vamos a entender todas las cosas, que no vamos a tener todas las respuestas, pero cuando Él venga, Él dice que nos va a enseñar, nos va a mostrar y nos va a revelar todas las cosas. Mientras tanto, nos mantenemos determinantes en Dios. Nos mantenemos firmes para no alejarnos de Él, para que los sentimientos no nos jueguen una mala pasada, para que la convicción no nos engañe y en el momento de la prueba nos concentremos en Goliat, nos concentremos en Getsemaní. Hay que derribar a Goliat. Hay que someternos en Getsemaní. Hay que dejar que Dios trabaje para que salga ese mejor aceite. Gloria a Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, dándome, cambiando
Y no va a haber unción sin ese Getsemaní. Así salía el aceite. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una opción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiando mi ser. Vos pensás que ese problema te está destruyendo. Hay una opción aquí cayendo sobre Pero Dios está queriendo sacar el mejor aceite de tu vida. Así que ponete rudo, firme, determinante. está llegando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será Llénate de Dios esta mañana, llénate de Dios, de su fuerza, de su poder. Aunque tu corazón esté partido en 1000 pedazos, aunque sientas que no tengas ganas de vivir, de seguir avanzando, fortalecete en el Señor. No te dejes guiar por las emociones. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Eso hace alguien determinante. Gloria a Dios. Aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto mis manos, mis cargas se van. Tiene nuevas fuerzas. Todo esto es posible, todo esto es posible. Yo levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. No levanto mis manos, comienzo a sentir. Comenzás a sentir que Goliat cae. Comenzás a sentir que la boca de los leones son tapadas. Mis manos, mis cargas se van.
es posible, porque nada es imposible para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Nada es imposible para Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga, los fortalezca, que nos podamos apoyar en el poder de su fuerza. Y el miércoles vamos a reunirnos en la reunión de hombres. Algunos vamos a estar acá desde tempranito, pero vamos a estar cenando tipo 9 y piquito por algunos de los que trabajan. Pero ya de antes vamos a estar compartiendo palabra del Señor, vamos a pasar un lindo momento. Así que véngase, invite a alguien también, si quiere traer a alguien que necesite de Dios. A veces son buenos momentos también para salir del ámbito eclesiástico y ver que somos personas normales, comunes y corrientes, pero que confiamos en un Dios grande, en un Dios fuerte, en un Dios todopoderoso, que siempre a sus hijos a la salida, y aunque no lo entienda lo que está sucediendo, yo me determino a creerle a ese Dios. Amén. Que el Señor los bendiga, salude a su hermano, bendiga. Dele gloria a Dios, gloria a Dios. Está conmigo que